Ayer se conoció la noticia del desmantelamiento del Plan ENIA, Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, y por eso estamos comunicados con Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Fernando Amato, Manu Pol, Lorena Álvarez te saludan. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días. Bueno, entre tanto ajuste, tanto no hay plata, estamos viendo cosas que son concretas para un montón de gente, como el desmantelamiento de este plan. ¿Cuál es tu opinión? Sí, la verdad que enorme preocupación, porque si no hay duda, hay políticas y programas públicos que de manera evidente tienen resultados sumamente positivos, y mucho más cuando cuidan a nuestras infancias y a nuestra juventud, y se desmantelan sin importar, sin piedad, entre la mezcla del desconocimiento y el desprecio, ¿no? Por lo que genera la gestión pública de manera virtuosa. Y eso es el Plan ENIA. Mirá, es un programa que incluso en la Argentina se empezó a implementar en el gobierno de Mauricio Macri. Y sí, se empezó a implementar en ese tiempo, porque además, bueno, en realidad el Programa Nacional de Salud Reproductiva, una vez que se sanciona la ley, en Argentina empieza en el 2003. Sí. Y es un programa que, bueno, ha trabajado para que haya accesibilidad en el sistema público de salud, tanto en la atención primaria como en los hospitales, de métodos anticonceptivos, de consejerías, del acceso a lo que eran primero los abortos legales, y bueno, y después ya cuando se logró la interrupción voluntaria se incorporó también. Y en ese camino siempre hubo tasas altas de embarazo adolescente en la Argentina, y nunca se podía bajar estos niveles de embarazo adolescente. Y ahí el Plan ENIA iba apuntado justamente a eso, evitar los embarazos no intencionales en poblaciones jóvenes, que incluso tenés un número muy de 10, 11 años a 13, que directamente, por supuesto, en la inmensísima mayoría, el 99% de los casos, son abusos, son productos de abuso sexual. Así que estamos hablando de una problemática que afecta los derechos de las infancias y de la juventud. Y este plan empieza en el año 2017, 2018, y se continúa, se profundiza en la provincia de Buenos Aires, se acompaña con una política propia que genera el Ministerio de la Provincia, y que ese plan tiene efectores. Han echado más de 600 personas que trabajaban en el plan en las distintas provincias. Por supuesto, nosotros en Buenos Aires garantizamos continuidad, pero esto no es posible en todo el territorio nacional, y se logró en los últimos años reducir el embarazo en la adolescencia, o sea, desde los 11 a los 19 años, en un 50%. Es un montón, es un montón. Un montón, y todavía tenemos objetivos por delante para seguir reduciendo. Tenemos alrededor de 60.000 embarazos en esas edades, que además suponen un corte de proyecto educativo, de formativo, de toda una experiencia de desarrollo, también con todo lo que implica para el cuerpo humano que está en pleno desarrollo tener una gestación. La gestación además tiene un montón de riesgos. Los riesgos de parto se acrecientan cuando vos sos una persona adolescente, una niña. A veces estamos hablando de niñas, ni que hablar, porque además ahí hablamos también de la vulneración que supone haber sido víctima de un abuso. Así que la verdad que un programa totalmente virtuoso, que cuida la salud, que cuida a nuestras pibas, y bueno, otra vez ese desprecio por lo público que elimina cuestiones tan importantes como este programa. Este programa se estaba llevando adelante en la provincia de Buenos Aires. La pregunta es, ¿hablaron con el gobierno nacional? ¿Qué le dijeron? ¿Se va a seguir? ¿Cómo se sigue, digamos, en la provincia? Mira, el responsable de la ejecución del programa es el Ministerio de Salud, así que los diálogos en torno a la continuidad de programas de salud se hacen directamente, Nicolás Kreplak, los equipos que está, Carlota Ramírez es la responsable de la Dirección Provincial de Salud Reproductiva, así que seguramente ellos, en el marco además del Consejo Federal de Salud, deben estar planteando el reclamo de la continuidad de estos programas. Nosotras estamos
haciendo lo propio en torno a el Consejo Federal de las Mujeres, que todavía no ha sido citado, digo, el de salud, el de educación, se ha reunido, por supuesto con resultados pésimos, porque el gobierno nacional no está garantizando nada de las prestaciones que tiene que hacer, pero en el caso nuestro ni siquiera lo convocan al Consejo. Y tampoco tenemos continuidad en políticas y programas que abordan las violencias por razones de género, salvo la línea 144, el resto de programas desde diciembre no tiene implementación, no hay ejecución presupuestaria, así que también, ¿no?, reclamando en nuestro caso los programas que más directamente incumben a políticas de género. Estela, ¿cómo estás? Manuel te saluda. Hola, Manuel. Salgo un poquito del eje, pero me quedo, me parece, en la temática, porque si hablamos de embarazo juvenil y demás, me parece que uno de los puntos donde estos avances que vos venís diciendo empezaron a plasmarse es en la Ley de Educación Sexual Integral, si no me equivoco, de 2006, vos me sabrás corregir, pero la pregunta iba partiendo de ahí, partiendo de esa educación sexual y considerando cómo está el panorama social y político. ¿Crees que puede haber algún retoque que hacerle o cómo se tiene que implementar en su totalidad, viendo que hay mucha utilización de lenguaje de abuso sexual, de violación, imágenes, memes que de hecho salen por el propio Poder Ejecutivo? ¿Cómo estás viendo eso en relación a cómo, por un lado, el gobierno dice se adoctrina, pero por el otro lado parecería que falta todavía educación sexual en las escuelas y en los jóvenes? Mira, tal cual, como vos señalabas, del 2006 es la Ley de Educación Sexual Integral, tiene contenidos curriculares, formación desarrollada. Nosotros, bueno, educación en la provincia de Buenos Aires la está implementando, es más, jerarquizó, el ministro Silione creó una dirección provincial especial y por primera vez además ha nombrado responsables regionales y distritales de la educación sexual integral que han trabajado en la formación a la docencia en las escuelas y para que cada espacio educativo haga su propio plan pedagógico de implementación de la educación sexual integral, que además previene una política que además de que construye, trabaja mucho para construir vínculos saludables, de convivencia, de respeto por la diversidad, previene el abuso, previene la violencia de género. Bueno, es la verdad que una herramienta muy, muy importante para el desarrollo de los pibes y de las pibas en todos los niveles educativos, porque además tiene contenidos para todos los niveles educativos e incluso para la propia organización escolar. A nivel nacional, digamos, hasta acá, sabemos que han también sacado gente que trabajaba en el plan en educación de nación, y desde la perspectiva que tiene el gobierno nacional, que es profundamente antiderechos, la verdad que hacia adelante no esperamos nada bueno. Y eso en torno al propio programa de educación sexual integral, ellos en realidad quieren desmantelar todas esas políticas por su concepción, pero a esto hay que agregarle los niveles de violencia en la comunicación, en el lenguaje, y de violencia sexual e incluso que el propio presidente retuitea. Sí. Imágenes de violación a menores, bueno, realmente cosas que son gravísimas, porque si eso hace la principal figura política del Ejecutivo Nacional, y es un mensaje que hacia abajo, hacia la sociedad, habilita niveles de violencia. Entonces es sumamente preocupante un clima de época que crean que promueve violencia. Y encima también con una especie de reflote, aparte de la reacción misógina, machista, después de lo que fue la ola, la marea verde, me parece una cuestión de cómo afecta una cuestión que se suele hablar mucho en algunos espacios, lo incel, ¿no? La cuestión como antimujer que se fue formando a partir de una generación que creció en parte en la virtualidad y en parte en este clima de violencia que vos estás nombrando, ¿no?
Sí, por eso nosotros necesitamos reponer mucho y el sistema educativo ahí tiene un papel muy grande. Bueno, el Estado presente, pero de manera de llegada, de diálogo, de mucha escucha, porque hay que escuchar a los pibes y las pibas lo que quieren, lo que necesitan. Me parece que necesitamos que la política en tanto organización, en organizar la sociedad, la comunidad, pero el Estado en la responsabilidad institucional y de garantizar derechos que tiene, porque acá además estamos hablando en Argentina de que tenemos un marco constitucional de leyes, de tratados de derechos humanos que son obligación para quienes estamos en el Estado en todos los niveles. Claro, la nación también tiene responsabilidad. Por más que cierren los ministerios, las leyes están. Y las responsabilidades también. Claro. Y hay una institucionalidad que deben respetar. A ver, a Libertad Avanza Milei lo eligieron presidente, no le dieron la suma del poder público. Hay una institucionalidad, leyes, tratados, un marco de derechos en la Argentina que deben garantizarse. Y que es más, cuando no se le garantiza a la población eso, y hay demandas por eso, quien debe responder en primera instancia es el Estado Nacional, haya ocurrido en el lugar del territorio que haya ocurrido. O sea que la verdad que hacen un incumplimiento muy fuerte de esta convivencia democrática que hemos construido en 40 años en la Argentina, desde una perspectiva opuesta a esto. Y yo te digo, yo creo que no es lo que pasa con la mayoría de la población. Yo estoy en una actividad, estuve en Tres Arroyos y ahora en un ratito en González Chávez, sí. Localidades del interior. Acaba de ganar una intendenta mujer en González Chávez de Juntos por el Cambio, es de nuestra oposición. Bueno, ella rejerarquizó el área de género. Vamos a inaugurar un edificio propio que va a tener la política de género en una pequeña localidad. Ayer en Tres Arroyos nos juntamos con la Liga de Fútbol porque están promoviendo el fútbol infantil. Las pibas quieren canchas con igualdad para jugar. Era una fiesta escuchar a las chicas. Hay una corredora que corre en Fórmula 1, una piba muy jovencita, Oli, que ayer estuvimos, nos presentó el auto. Digamos, estas cosas están pasando en nuestra provincia y del interior, nuestra provincia profunda, sí, a donde nuestra comunidad y nuestros pibes y pibas están pidiéndole otra cosa al Estado. Le están pidiendo que ayude a que construyan sus proyectos de vida, y eso es con más igualdad, no es con individualismo, con indiferencia y con un Estado que no mira estas necesidades. Sí, claro. Aparte, nosotros recibimos eso en la provincia, esas demandas. Claro, aparte el discurso no hay plata, digo, no todo es plata en este tema. Exactamente, es presencia, es acompañamiento, es formar, digamos. Acá destacaban, nosotros tenemos unos programas de Nivelando la Cancha, que se llama, que es para que se trabaja con las referentes de las ligas, con los referees, bueno, para promover igualdad y participación. Y bueno, y ahí es una fiesta. Nosotros decimos una copa de fútbol el año pasado, estamos viendo este año dificultades, bueno, hay que buscando otros mecanismos que no se requieran tanta movilización y sean más locales. Nos piden que se hagan estas cosas. Uh-huh. Y además cuando dice, bueno, nuestro gobernador Axel Kicillof siempre señala esto. Digamos, no tengo dudas que por más que ganó a nivel nacional, no en la provincia de Buenos Aires, porque acá no ganaron, pero a nivel nacional ganó un proyecto que está en las antípodas de nuestro proyecto político. Pero la gente que lo votó para vivir mejor, no para vivir peor. Claro. Y esto es lo que nos están dando como resultado: indiferencia, complicando, haciendo nuestra vida realmente cada vez un calvario, más difícil de poder sostenerla en todos los niveles. Así que, bueno, nosotros no dejaremos de seguir apostando a aquello que también el electorado bonaerense acompañó y votó, que es que haya más derechos, que haya más acceso y posibilidades, y bueno, en eso vamos a seguir trabajando. Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, te agradecemos mucho este contacto con Pasos Perdidos. Bueno, un fuerte abrazo para ustedes. Abrazo.